La mañana de hoy, antes de pasar al texto de la predicación, al final compartimos los anuncios, pero esto tiene que ver algo rápido que tiene relación con el sermón. Ustedes saben que estamos predicando acerca de los oficiales de la iglesia, hicimos 2 sermones acerca del diaconado, pero hoy no vamos a hablar del pastorado. Si el Señor lo permite, dentro de la agenda que tengo como pastor de esta iglesia, tengo generalmente por año 2 semanas de vacaciones, que son como 10 días. Este año lo dividí en 2 épocas, ahorita esta semana y a mitad de año. Próximo domingo no estaré predicando yo, habrá un hermano que ya nos edificó con un sermón, nos estará bendiciendo con su predicación, los animo a poder estar, yo estaré ausente con mi familia, si el Señor lo permite, tendré un viaje, si no hay ningún tipo de novedad, pero estaré de vacaciones de miércoles a miércoles. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación? Tiene que ver que no quise dejar la enseñanza para ahora y dentro de 15 días, entonces eso quiere decir que no vamos a hablar acerca del pastorado, vamos a hablar acerca de otras verdades muy interesantes que tienen relación con nuestra relación con Dios y se hallan en el Salmo 63 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmo 63, los versículos del 1 al 8. Por favor, pónganse sobre sus pies. Salmo 63, los versículos del 1 al 8. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Juntos. Tu diestra me ha sostenido. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Este texto que hemos leído empieza diciendo que tú, Dios, eres nuestro Dios. O eres mi Dios, cada uno a nivel personal. Es una bella declaración, Señor, de una relación personal que se supone tenemos contigo. Padre, irnos delante de tu presencia, como dice el mismo texto que leíamos, con una sed en nuestra alma, con un deseo en nuestra carne. Quizás en diferentes intensidades, quizás algunos no te desean, quizás otros te desean poco, quizás otros te deseamos más. Pero Señor, la diferencia en todos esos escenarios eres tú. Es si tu propio Espíritu Santo aviva nuestra alma, nuestra disposición por ti. Si te revelas a nosotros, si hablas a nuestro corazón, si con tu poder transformas nuestra disposición para ti, podemos ser personas que tengamos sed de ti. Y por eso oramos. Porque entendemos que no hay méritos para que tú respondas esa petición. Pero Cristo hizo todos los méritos para que correspondieran nuestras oraciones. Y nuestra oración esta mañana es: satisface la sed de nuestra alma. Darnos de beber de ti. Permítenos experimentarte por medio de la predicación de esta palabra. Dependemos de ti, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Es interesante lo que este texto dice. Y me gusta la afirmación del versículo 3 que le da un poco de título, le da el título al sermón. Versículo 3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. La versión Biblia de las Américas dice: tu misericordia es mejor que la vida. Y ese es el título del sermón: tu misericordia es mejor que la vida. Tiene unas grandes implicaciones.
el conocer eso. Quiero dar mérito a quien merece mérito por este sermón, porque el bosquejo que estaré siguiendo es un bosquejo del pastor John Piper, que en relaciones a cuando deseo que mi corazón sea avivado por la presencia del Señor, su manera de predicar siempre ha sido para mí el instrumento adecuado que ha utilizado Dios para avivar mi corazón. Cuando usted ha podido cuestionarse, o quizás alguien le ha cuestionado, ¿por qué Dios hizo al ser humano? ¿O para qué Dios hizo al ser humano? Quizás pueden llegar muchas respuestas a nuestra memoria o a nuestra conciencia. Quizás no las conocemos, quizás podemos pensar que, no lo sé, somos el resultado de papá y mamá. Quizás no nos hemos hecho esa pregunta tan trascendental, ¿por qué Dios me hizo? Me hizo porque quiso traer belleza a este mundo, podrá decir alguno. O me hizo para traer alegría, ponerle gusto a esta vida, podrá decir otro. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:36 que todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. Y el objetivo de todo eso es que, sea que comamos o bebamos, que trabajemos o testifiquemos, que le adoremos a Él, todo se ha hecho para la alabanza de la gloria de su nombre, para la exaltación de lo que Él es en su persona. Estamos diseñados entonces para adorar a Dios, para adorar a Dios. Y el escenario de la adoración, que es otra cosa que el presentar culto a Él, de una relación con Dios, no siempre sucede en circunstancias emocionalmente alentadoras y agradables para nosotros. En muchos escenarios nos podemos ver desalentados, entristecidos, y ahí surge la pregunta, ¿cómo adorar a Dios cuando nos encontramos en ese contexto? La Biblia nos deja ver que el contexto del desierto es un contexto donde las emociones no fluyen en nosotros como deberían estar fluyendo. Y precisamente en algunas Biblias, según la traducción, dice antes del versículo 1, ¿no? Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y es evidente que él se encontraba en el desierto porque él dice que su alma tiene sed, que su carne anhela en un sitio particular. En el versículo 1 dice, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y si fuera un examen y preguntáramos en qué lugar geográfico la tierra es seca, árida y no hay agua, sería lo mismo que preguntar, blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Es decir, es obvio que estamos hablando de un escenario geográfico que es un desierto. En el libro de Crónicas y de otros, en el libro de Samuel también, en el relato de la vida de David, vemos a rey David en algunos momentos deambular o andar por el desierto. Pudiéramos llegar a pensar en aquel momento que Saúl era rey y perseguía a David, y David tuvo que huir y trató de matarlo. Pero creo que no sería en ese momento, porque el versículo 11 que no leímos dice, pero el rey se alegrará en Dios, refiriéndose a sí mismo, es decir, ya David era rey. Entonces no tiene que ver cuando Saúl lo perseguía. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se nos instruye que David huyó de la ciudad cruzando el arroyo de Cedrón y se adentró en el desierto. Y eso ocurrió cuando su propio hijo Absalón lo perseguía, se rebeló contra él e intentó derrocarle o quitarle el trono. Estando en el desierto, entonces, con eso en mente, él comienza su salmo. Y la manera en que lo comienza, decíamos, Dios, Dios mío eres tú. La Biblia de las Américas lo dice como, oh Dios, tú eres mi Dios. Es reconocer que existe un Dios, pero no solamente eso, sino que ese Dios que existe es mi Dios. Y esa palabra indica, cuando usted dice que es mío, ayer decíamos, poníamos un ejemplo, un hermano recién casado, como este hermano que se llama Luis, es de su esposa, Nore, estamos hablando de una posesión, ¿no?
es de una relación muy íntima y cercana. Cuando tú estás diciendo mi Dios, estás hablando de alguien que tú conoces, de un vínculo estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras que acabamos de leer esta mañana y en las que quiero que podamos profundizar un poco más, no son las palabras de un hombre que no conoce a Dios, sino todo lo contrario, de uno que lo conoce, que lo ha experimentado. No es alguien que no tiene una relación con Dios, sino alguien que la ha tenido a tal punto que extraña cuando no la tiene. Ese es el salmista. Él está diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, te conozco y te deseo. Y esa relación que él tiene con su Dios, él ha comprendido que es una relación de pacto. Ustedes recuerdan las palabras de Dios a Abraham en Génesis 17:7, cuando le dice, yo estableceré mi pacto entre mí y ti, así dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo, y tu descendencia después de ti, y yo seré su Dios. Cuando David está diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, él está afirmado sobre una roca inconmovible que no se mueve, En ese terreno tan movedizo que pueden ser las emociones experimentadas en el desierto, que ha llegado ahí no de turista, sino huyendo de ser asesinado por su propio hijo. En ese momento, él se para en su conocimiento de la clase de relación que tiene con Dios, una relación de pacto. Oh Dios, tú eres mi Dios, se eleva por encima de lo que pueda estar sintiendo al miedo de la persecución o de los otros escenarios que estén en su mente. ¿Qué quiere decir él con, oh Dios, tú eres mi Dios? Él quiere decir entonces que cuando él va a decir, más adelante, valga la redundancia, mi alma tiene sed de ti, significa que cuando él dice, tú eres mi Dios, es que cuando tenga su alma sed, él sabe quién puede satisfacer esa sed. Oh Dios, tú eres mi Dios, cuando mi alma, en medio de ese escenario tan complejo emocional como estar en un desierto, se ve a sí mismo afligida, que nada ni nadie puede satisfacer, él entiende que solo Dios puede proveer esa satisfacción. Pero cuando él dice también, tú eres mi Dios, él comprende que esa búsqueda de Dios va a ser satisfactoria porque su Dios va a proveer lo que su alma clama y grita. En otras palabras, él está yendo al lugar seguro para su alma. Eso es un poco de lo que significa, oh Dios, tú eres mi Dios. Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿tú eres como David? No solamente porque estés en un desierto o hayas experimentado el desierto en algún momento de tu vida, ese escenario complejo a nivel emocional que no sabes cómo reaccionar o responder a lo que estás viviendo, algo que representa dolor, algo que mueve tus emociones, que te hace estar sensible a muchos aspectos de tu vida, que no sabes, tienes tantas cosas que dices, ya no puedo aguantar una más, que no sabes hacia dónde socorrer o correr. Eres como David esta mañana, pero no solamente porque te puedas encontrar o que te hayas encontrado en un desierto, sino que eres como David, y es una pregunta que comprende que tiene una relación con su Dios en una relación de pacto, porque recuerden, esta pregunta no tiene que ver únicamente emocionalmente cómo te encuentras o te has encontrado, tiene que ver con la comprensión que tenía David de quién era su Dios. ¿Has podido experimentar a tu propia vida en algún momento de tu vida que aquella culpabilidad que te acechaba, que no te abandonaba, que da un gran peso a tu conciencia y a tu corazón, al conocer que Cristo fue dado para pagar las consecuencias de tus acciones, pudiste quitarte ese peso de encima en algún momento de tu vida y comprender que tu vínculo con Dios ahora es eterno y perpetuo por las bases y los méritos de Cristo mismo y no tú, y no tus méritos?
Es comprender que la relación que tú tienes como creyente con Dios se basa exclusivamente por lo que Cristo ganó y obtuvo para ti. Si has comprendido esto, quizás en algún momento de tu vida has podido hacer oraciones como quiero entregar mi vida a ti, como no quiero vivir para otra persona que no seas tú, quiero rendirme a ti, implique lo que eso implique, mis miedos y mis temores van a ser soportados por ti. Ven, no me sueltes de la mano, no importa que el mundo venga a ser tentador para mí, que yo esté enfocado hacia la cruz, el mundo ha quedado atrás, yo quiero seguir en fidelidad a ti. Tu palabra y tu ley ahora es mi deleite y mi obediencia. Yo no quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda, y cuando lo he hecho, por favor, atráeme hacia ti con tu callado. ¿Esa ha sido tu oración en algún momento de tu vida? Como el resultado de comprender lo que Cristo ha hecho por ti. Y la razón por la que todavía estoy en el versículo 1 no es porque el sermón sea extenso. Es que la comprensión de esto que les estoy diciendo es el fundamento necesario para comprender el resto del Salmo. Porque si no nos paramos sobre esa roca, ese Cristo inconmovible, quien garantiza nuestra relación con Dios, no comprenderemos nuestra adoración que tiene que ser presentada a ese Dios. Los versículos del 1 al 4 describen una adoración como el resultado de la sed, del anhelo. Y los versículos del 5 al 8 describen una adoración o una relación como el resultado de la satisfacción de un alma saciada. Y en el versículo 1, cuando dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Miren el versículo 5, cuando dice, en la versión de las Biblias de las Américas, como con médula y gracia está saciada mi alma. Una primera parte, cómo adora a Dios cuando lo deseo y lo experimento lejos. Y una segunda parte, cómo adora a Dios cuando lo experimento cerca y me he deleitado en su presencia. Y eso es importante que lo podamos comprender. Porque muchas veces creemos que únicamente adoramos a Dios, lo honramos, lo disfrutamos cuando estamos como avivados, cuando lo experimentamos cerca, cuando todo fluye espiritualmente como anhelamos que fluya. Cuando nuestra vida devocional es evidente, práctica, deleitosa y no una carga. Pero según esto, también hay un momento de adoración a Dios cuando nos encontramos y sentimos lejanía de Él y hay un deseo por Él. Aún eso es un acto de adoración a Dios. Él es adorado, honrado, glorificado, tanto cuando desfallecemos por Él como cuando nos deleitamos en Él. Desmayarse, desfallecer es una forma de adoración cuando Él está distante, les decía. Y deleitarse es otra forma de adoración cuando Él está cerca. Y el corazón humano saborea a Dios, el corazón regenerado, el corazón que ha nacido de Dios, saborea y se deleita en Dios y presenta adoración, tanto cuando experimenta el anhelo y la sed, como cuando experimenta la satisfacción de la presencia de Dios. Ese corazón puede estar en algún momento deseando de Dios porque no se ha sentido como ha experimentado otro momento esa comunión con Dios. Y en ambos escenarios usted presenta adoración a Dios. Y además de esa observación inicial de que la adoración a Dios es en un estado emocional de deseo o en un estado emocional de satisfacción con Dios, quiero que podamos ver dos observaciones más en esta mañana. Lo primero es la esencia de la verdadera adoración. Porque muchas veces creemos que presentamos adoración a Dios o que tenemos una relación de comunión con Él por la gratitud que le manifestamos. Señor, te damos gracias por todo aquello que tú has añadido a nuestras vidas.
Además de todo, que fuéramos ingratos, eso sí sería ser conchudos, ¿no? Además de pecadores ingratos, y lo somos, somos conchudos delante de Dios. Y la adoración real trasciende la gratitud de lo que Dios nos ha dado. Una verdadera adoración a Dios no se queda en el mero agradecimiento por los dones, sus regalos. Esa no es una verdadera adoración. Incluso hay una gratitud hacia Dios por lo que Él otorga que ni siquiera es un culto verdadero a Él. En otras palabras, las personas pueden amar su salud, su familia, su trabajo, sus pasatiempos y agradecer a Dios por ello con frecuencia y no necesariamente están amando a Dios. Muchos pueden ser agradecidos para con Dios sin amar a Dios. Un conocimiento quizás que ha venido por el resultado de lo que se te inculcó. Un conocimiento porque tú comprendes que existe un creador, pero no es tu Dios personal. Por eso les decía que el inicio es el fundamento de todo. Cuando yo les decía, oh Dios, tú eres mi Dios. Pero la verdadera adoración trasciende la gratitud por lo que Él da. Dios es verdaderamente adorado, o la adoración a Dios es legítima y real cuando tú experimentas la dulzura y la belleza de su excelencia, de su carácter, de lo que Él es, y no meramente por lo que Él te da. Dios es verdaderamente adorado por las excelencias divinas, por sus atributos, y no meramente por lo que Él te da. David lo aclara magníficamente en las expresiones de su anhelo. El versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Y qué dice? De madrugada te buscaré con afán. ¿A quién está buscando David? ¿A lo que Dios le concede o a Dios mismo? A Dios mismo. Mi alma tiene sed de tus regalos. No, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿A quién? A ti. Y donde es más evidente que la verdadera adoración es el resultado por quién es Dios y no por lo que Él da, es en el versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Y qué quiere decir eso? Que David quiere más a Dios que a su propia vida. Y si tú quieres más a Dios que tu propia vida, tú quieres más a Dios que lo que Dios añade a tu vida. ¿Qué es lo que Dios añade a nuestra vida? Que es de alegría para nosotros. Familia, salud, comida, amistad, progreso laboral, productividad, tecnología, libros, relaciones sexuales. Todo ese tipo de cosas que llamamos añadidura, regalos de Dios a nuestras vidas. David está diciendo, a pesar de todas estas cosas legítimas, alegres, satisfactorias, temporales, yo te prefiero a ti. Yo prefiero tu misericordia, yo prefiero tu amor que la propia vida, que aquello que tú me añades a la vida. Ojo, eso no niega que lo que Dios añade sea bueno y satisfactorio temporalmente hablando, y que deberemos dar gratitud por lo que Él añade. En la gratitud evidenciamos el conocimiento de Dios. Lo que David nos deja ver que la verdadera adoración a Dios, la verdadera comunión con Dios, es el resultado entonces, sí, solo sí, de admirar y experimentar la dulzura de Dios y la belleza de su ser. Quizás, mis hermanos, que David hace esta afirmación estando en ese lugar que llamamos desierto. Como les decía, el desierto en las Escrituras siempre es mostrado como un escenario de la intervención de Dios y del sufrimiento del hombre. Pero el sufrimiento del hombre por las consecuencias de su propio pecado. Y Dios manifestando su misericordia y su carácter en medio de la desobediencia del hombre. Ustedes recuerdan que Dios tenía el deseo placentero, favorable con Israel de sacarlos de la esclavitud de Egipto y trasladarlos a la tierra prometida. Un viaje que con la cantidad de personas que iban, alrededor de 600,000, pudo haber durado
a pie en distancia geográfica 40 días, 50, 60 días, incluyendo el paso del andar de niños y de adultos. Y duraron la no llamativa cifra de 40 años. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, duros de cerviz, duros de corazón. En muchos de esos escenarios que llamamos desiertos, estoy verdaderamente convencido, como dice un predicador, que Dios usa nuestras aflicciones y tristezas para que las lágrimas de nuestros ojos purifiquen los ojos de la fe y poder experimentar a Dios de una nueva manera. Es ahí, en ese momento de estar en el desierto, perseguido por su hijo Absalón, donde David pudo ver la excelencia de Dios de una manera que no lo veía desde el trono de su reino. Y por eso yo he aprendido en mi corta vida cristiana, siendo enseñado por creyentes más maduros, a no rechazar cuando el desierto llega a mi vida, sino más bien amar esos momentos, porque Él me lleva a experimentar el conocimiento de Él de una manera que desde la comodidad no lo he podido vivir y conocer. Y Él ha descrito a la vida eterna no como un regalo atemporal, es decir, una vida perpetua. Él ha descrito la vida eterna en Juan capítulo 17, versículo 3, como el conocimiento adquirido de Él, el único Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. El regalo de vida eterna es conocerle a Él. Y ese conocimiento no es meramente académico, teológico, doctrinal, sino experimental. Entonces el desierto viene a ser el lugar adecuado donde experimentamos, conocemos a Dios, donde otros lugares no lo podemos hacer. Y por lo tanto, y resultado de ese conocimiento, surge en nosotros la verdadera adoración a Dios. No por lo que hemos recibido, sino por lo que Él es. Un refrán muy humano: en las buenas todos son amigos, pero en las dificultades se conoce al verdadero amigo. En las dificultades experimentamos a Dios como en la favorabilidad no lo hemos experimentado. Su poder como nos sostiene y nos alienta. El desierto es el camino de Dios para apartarnos de las cosas más preciosas que tenemos en nuestras vidas, para que entonces saboreemos a Dios y su misericordia y podamos decir: es mejor tu misericordia que la propia vida. Lo último que quiero que podamos ver en esta mañana es la relevancia que tiene la adoración corporativa, colectiva, congregacional en la vida del alma. Miren, versículo 2, donde dice: así te contemplaba en el santuario, versión Biblia de las Américas, para ver tu poder y tu gloria. ¿Qué significa eso? Esa expresión, precisamente estando en el desierto, significa que cuando David estaba en el desierto, aislado y apartado de la comunidad que adoraba en el templo, fue el recuerdo de cuando él participaba de eso, las experiencias que él practicó ahí, sintió ahí, lo que le trajo a Dios, a su conciencia, la claridad y el poder para no desfallecer en ese momento. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento la adoración a Dios está ligada a un edificio. Sin embargo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios ha manifestado su presencia particular en medio de la congregación suya, de su pueblo. Ustedes recuerdan el tabernáculo, que era un ejemplo de cómo la presencia de Dios moraba en medio de Israel. Ustedes recuerdan cuando en el templo vino la Shekinah, la gloria de Dios, y se hizo visible a todas las personas. Y en el Nuevo Testamento vemos que la Biblia no dice que Él more en un edificio hecho por manos de hombres, sino en el corazón donde Él decide morar, trayendo nueva vida espiritual, dándonos aliento de vida para habitar con nosotros.
Pero también dice la Biblia, como dice en el libro de Apocalipsis, que Él camina en medio de nosotros mientras su palabra es predicada, infundiendo aliento de vida, edificando a su grey y haciendo una manifestación particular de su presencia cuando su iglesia se reúne a cantarle, a adorarle, a orarle y a ser expuesta a su palabra. Él decide manifestarse de una manera particular cuando su pueblo se congrega. Y cuando estamos en ese escenario de desierto, lo que hemos experimentado domingo tras domingo cuando nos reunimos juntos como una sola grey para incentivarnos y al amor y a las buenas obras, como él dice el libro de Hebreos, es lo que nos sostiene en aquellos momentos donde sentimos a Dios lejos. ¿Ven el beneficio que trae a nuestra alma el congregarnos? ¿Ven las implicaciones de lo que significa asistir con regularidad a la iglesia? Nos fortalece en medio de la debilidad. Porque en esos escenarios cuando quizás en el desierto hemos puesto en duda el carácter de Dios, tenemos que intencionalmente traer a nuestra conciencia el otro tipo de escenario cuando hemos podido experimentar a Dios con claridad, con gozo y con alegría, como sucede el día del Señor. Por eso nos interesa que cuando participemos del día del Señor seamos reverentes. Y empezamos con la puntualidad. Pero cuando usted y yo estamos cantando aquí, deseamos experimentar la presencia de Dios en medio de los cánticos. Que no haya distracciones a nuestro alrededor. Por eso, en medio de los cánticos también tenemos momentos de oración. Para pedirle más al Señor de que avive nuestro corazón, donde confesamos nuestros pecados y experimentemos el gozo del perdón. Por eso he tratado que después de los cánticos, después de las oraciones, del momento de las ofrendas que son actos de adoración, dejar los anuncios relevantes para la vida de la iglesia hasta el final, para no tener un interludio de mucho tiempo entre un acto de oración y el otro, que es la predicación. Porque es nuestro deseo experimentar al máximo posible el tiempo que tenemos aquí en comunión con Dios. Muchos de nosotros no hemos crecido en un ambiente donde se toma en serio la adoración a Dios, sobre todo centrada en Dios, sobre todo no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Pero quiero terminar haciendo el énfasis del versículo 2, el verbo que Él utiliza. Él habla para ver. La Biblia de las Américas dice, así te contemplaba. ¿Qué quiere decir eso? Que él era intencional en apreciar a Dios. No solamente es algo que él recibe del poder y de la gloria de Dios manifestada a su vida, es que él lo busca, él lo contempla, es una acción ejecutada por él en dependencia del Espíritu Santo. ¿A qué vienes a la iglesia? No es un regaño, es una pregunta. ¿A qué vienes a la iglesia? Otro tono. ¿Venimos con la disposición de contemplarlo a Él? ¿Venimos para callar la conciencia de que debo ir porque es lo que se espera de un cristiano? ¿O venimos, como decíamos ese versículo inicial del Salmo 122, me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa de Dios? Porque si es así, vienes a adorar a Dios. Pero si no es así, estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo perder nuestro tiempo, no. Estás perdiendo tu tiempo. Porque este es el tiempo que Dios te convoca para adorarle. Como resultado de lo que Él es, el conocimiento de lo que Él es. Eso es como que, esto es una sola sombra, esto no tiene ni comparación. Eso es como que usted espere un evento
público, un concierto del cantante que a usted como con su pareja le gusta, un cantante de baladas, de músicas lícitas, bonitas, que es una vez al año, cada 10 años que ese señor viene a la ciudad. Y usted va ese día con su pareja y usted, en vez de contemplar y apreciar esa noche romántica particular, a escuchar las canciones y cantársela a ella, está en el celular viendo noticias de quizás de qué cosa. ¿A qué fuiste? Si no venimos a la casa de Dios a contemplar a Dios, no vamos a presentar la adoración que nuestra alma anhela y necesita. Y no vamos a estar satisfechos. Cuando Él dice, con médula y gracia está saciada mi alma, está haciendo un lenguaje de que he comido un alimento que me ha dejado satisfecho y pleno, y por eso con labios jubilosos te alaba mi boca. No. Si tú no contemplas a Dios, no vas a adorar a Dios, no estarás satisfecho y habrás perdido tu tiempo. Pero solo puedes contemplar a Dios cuando ves tu condición de pecado, cuando ves a Cristo como el único medio que te reconcilia eternamente con Dios. Si Cristo no es tu Salvador, estás perdiendo tu tiempo. Vamos a orar. Amado Señor, bendito seas, Padre Celestial, por tu gracia y tu misericordia que nos das en esta mañana. Por recordarnos que lo que nuestra alma anhela en ese momento que llamamos desierto, tú lo provees. Por recordarnos que la verdadera adoración no es presentada a ti por lo que nos has dado, sino porque te has dado a nosotros mismos tu propio ser. Mayor aún, te encarnaste para darnos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a adorarte genuinamente y verdaderamente por la comprensión de quién eres tú. Danos un deseo real por experimentarte en tu carácter. Danos un deseo real por conocerte y adorarte. Permítenos, Señor, con libertad de conciencia, por decir que tú eres Dios, pero que eres nuestro Dios y lo eres en la persona de Cristo. Aviva a cada una de las personas que aquí se encuentran esta mañana. Los que están sin ti, concédeles el don del arrepentimiento. Y en los que ya tú moras, concédeles el don de experimentarte a un nivel más profundo. Señor, mantén nuestra adoración cuando te sintamos lejos o cuando estemos cerca, satisfechos contigo. Dependemos de ti, amado Padre. Amén y amén.